El sol de El Paso caía a plomo sobre el asfalto, un castigo inclemente que se filtraba incluso por las persianas cerradas de la clínica comunitaria San Judas. Adentro, el aire acondicionado zumbaba con el esfuerzo de un corredor de maratón en su último kilómetro. Elena Ramírez, enfermera jefe, se frotaba los ojos, sintiendo el peso de una jornada de 12 horas en cada músculo. Ya casi era hora de cerrar. Los pasillos, antes llenos del murmullo de pacientes y el rodar de los carritos de medicinas, ahora estaban sumidos en un silencio expectante. Mientras completaba sus últimas notas en el sistema, un golpe suave pero insistente en la puerta trasera, la que daba al callejón, rompió la calma. Frunció el ceño. Nadie usaba esa puerta, excepto el personal para sacar la basura. Un segundo golpe, esta vez más urgente. Con un suspiro de cansancio, Elena se levantó y caminó por el pasillo de linóleo desgastado. Al abrir la pesada puerta metálica, el calor la golpeó como una pared. Frente a ella, una mujer con un niño pequeño aferrado a su falda la miraba con ojos desbordados de pánico. Detrás de ellos, un hombre estaba recostado contra la pared de ladrillos, con el rostro pálido y una mancha de sangre oscura expandiéndose en la pernera de su pantalón. «Por favor, señora, ayúdenos», susurró la mujer en un español quebrado por el miedo. «Se cayó en la construcción, nadie nos quiere atender». Elena sintió un nudo helado en el estómago. Sabía lo que significaba nadie nos quiere atender. Eran indocumentados. La política de la clínica, impuesta por la nueva administración para no arriesgar los fondos federales, era clara: sin papeles, no había tratamiento, solo una llamada a los servicios de emergencia, lo que inevitablemente implicaba a la patrulla fronteriza. Miró el rostro del hombre, contorsionado por el dolor, y luego a los ojos suplicantes de la mujer. En ese instante, su juramento como enfermera resonó más fuerte que cualquier reglamento. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Entren», dijo en voz baja. «Rápido, antes de que alguien los vea». El calor del paso caía implacable sobre el asfalto, pero dentro de la clínica comunitaria San Judas, el aire acondicionado ofrecía un respiro. Era un día como cualquier otro para Elena Ramírez, la enfermera jefe. Con una eficiencia que inspiraba calma, coordinaba a su equipo, atendía las preguntas de pacientes ansiosos en la sala de espera y cambiaba el vendaje de un niño que se había caído de su bicicleta, todo con una sonrisa paciente. Su vocación era palpable, veía a cada persona no como un número de expediente, sino como un vecino, un miembro de su comunidad. A media tarde, el director de la clínica, el Dr. Mellor, un hombre pragmático y perpetuamente estresado por los presupuestos, la llamó a su oficina. Sobre su escritorio había una circular del Departamento de Salud. «Elena, solo un recordatorio», dijo, sin levantar la vista del papel. «Nuestra financiación federal es nuestra sangre vital. No podemos arriesgarla. La política es clara, no podemos admitir pacientes sin documentación. Ni siquiera para una evaluación inicial. Deben ser derivados al hospital del condado. Sin excepciones». Elena asintió, un nudo formándose en su garganta. «Entendido, doctor». Conocía la regla, pero cada vez que se la recordaban, sentía un peso en el pecho. Sabía que el hospital del condado estaba a 1 hora en autobús, un viaje imposible para muchos. Al final de su turno, mientras el sol se ocultaba tras las montañas Franklin pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Elena se quedó un momento mirando por la ventana. Observó las luces de la ciudad encenderse, pensando en las vidas invisibles que se movían en las sombras, atrapadas entre la necesidad y la ley. Con un suspiro, recogió sus cosas, sintiendo el peso no solo de un largo día de trabajo, sino del dilema moral que definía su existencia en la frontera. Apagó la luz de su oficina, creyendo que su jornada había terminado. El sol del paso apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando Elena Ramírez ya estaba en el corazón de la clínica comunitaria San Judas. El olor antiséptico y café recién hecho era la banda sonora de sus mañanas. Como enfermera jefe, su día comenzaba antes que el de los demás, revisando expedientes y asegurándose de que todo estuviera en orden. Para ella, San Judas era más que un trabajo, era un pilar en un barrio donde las necesidades superaban con creces los recursos.
Conocía a sus pacientes por su nombre, las historias de sus familias y las arrugas de preocupación que marcaban sus frentes. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su vocación. Esa mañana, el Dr. Mellor, director de la clínica, convocó una reunión de personal urgente. Era un hombre de números y regulaciones, no de personas. Con una pila de papeles en la mano y una expresión adusta, fue directo al grano. Como saben, comenzó, su voz sin inflexiones, dependemos en gran medida de la financiación federal. Las auditorías son cada vez más estrictas. No podemos permitirnos ningún error. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes. Esto significa que la política de no tratar a pacientes sin documentación verificada debe cumplirse sin excepción. Entiendo que es difícil, pero la supervivencia de esta clínica está en juego. Las palabras resonaron en la pequeña sala. Elena sintió una opresión en el pecho. Comprendía la lógica financiera, la precaria balanza que mantenía las puertas abiertas. Pero su mente se llenó de los rostros anónimos que a veces llamaban a su puerta, rostros llenos de miedo y dolor, a los que se veía obligada a rechazar. Para el Dr. Mellor, eran un riesgo de cumplimiento, para Elena, eran seres humanos. Ese conflicto interno era una herida silenciosa que llevaba consigo cada día, un dilema ético que latía justo debajo de la superficie de su profesionalismo impecable. El sol del Paso caía implacable sobre el asfalto, un recordatorio constante de la dura realidad en la frontera. Dentro de la clínica comunitaria San Judas, el aire acondicionado ofrecía un respiro, pero la tensión era palpable. Elena Ramírez, la enfermera jefe, se movía por los pasillos con una eficiencia que ocultaba una creciente inquietud. Su portapapeles era un escudo, su sonrisa profesional, una máscara. Conocía a cada miembro de su equipo y a muchos de los pacientes por su nombre, construyendo un oasis de cuidado en medio de la precariedad. Sin embargo, ese oasis tenía muros invisibles. Esa misma mañana, el Dr. Mellor, director de la clínica, había convocado una reunión urgente. Con gráficos y proyecciones presupuestarias, reforzó la política que todos temían pero acataban, la prohibición estricta de atender a pacientes sin la documentación requerida. No podemos arriesgar nuestra financiación federal, dijo con una voz desprovista de emoción, más de administrador que de médico. Nuestras manos están atadas. Un solo informe y podríamos cerrar, dejando a miles de ciudadanos sin atención. Las palabras de Mellor resonaron en Elena durante todo el día. Mientras supervisaba el triaje, vio a una joven madre con su hijo febril en la sala de espera. Tenían papeles, así que fueron atendidos. Pero Elena no pudo evitar pensar en los que no se atrevían a entrar, en las sombras que la política de la clínica obligaba a ignorar. Sentía el peso de la injusticia como un dolor físico en el pecho. Su vocación le gritaba que sanara a quien lo necesitara, sin importar su origen o estatus legal, pero su placa de identificación la anclaba a un sistema que la obligaba a elegir entre su trabajo y su conciencia. El conflicto la estaba consumiendo lentamente, preparándola para una decisión que aún no sabía que tendría que tomar. Dentro de la penumbra de la clínica, el único sonido era el zumbido bajo de los refrigeradores y el respirar agitado de la familia. Elena los guió rápidamente a la sala de examen número 3, la más alejada del pasillo principal. «Siéntelo aquí», susurró, señalando la camilla. El hombre, cuyo nombre supo era Javier, se desplomó con un gemido sordo, su rostro pálido y bañado en sudor bajo la luz fluorescente que Elena acababa de encender. Al cortar con cuidado la tela del pantalón, el verdadero alcance de la herida se reveló, y un nudo de pánico se formó en el estómago de Elena. No era un simple corte. La carne alrededor de la herida estaba inflamada, de un rojo violáceo que se extendía por la pantorrilla, y un olor metálico y enfermizo emanaba de ella. Era una infección grave, probablemente gangrenosa. Necesito limpiarla y debridarla ahora, o podría perder la pierna, pensó, su mente de enfermera tomando el control sobre el miedo. El problema era que los suministros básicos del cuarto no serían suficientes. Necesitaba antibióticos intravenosos potentes, un kit de debridamiento quirúrgico y analgésicos fuertes, todo guardado bajo llave en el almacén central.
Mientras su mente trazaba un plan, un chirrido familiar rompió el silencio del pasillo, las ruedas del carrito de limpieza de Marcus, el conserje nocturno. Elena se congeló, con el corazón martilleándole en el pecho. Le hizo una seña a la mujer, María, para que guardara silencio absoluto, poniendo un dedo sobre sus labios. El sonido del carrito se acercaba lentamente, acompañado por un tarareo suave. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada chirrido de rueda un paso más cerca de ser descubierta. Su carrera, su libertad y la vida de Javier pendían de un hilo en el sofocante silencio de esa pequeña sala. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, cada chirrido del carrito de Márquez en el pasillo de linóleo sonaba como una sirena de advertencia. Miró a Javier, cuyo rostro estaba perlado de sudor febril, y luego a la mirada suplicante de su esposa. No había elección. La espera podía costarle la pierna al hombre, o incluso la vida. «Quédense aquí. No hagan ni un solo ruido», susurró Elena, su voz apenas audible. Abrió la puerta con un cuidado infinito, asomándose a la penumbra del corredor. Márquez estaba al final del pasillo, de espaldas, limpiando metódicamente las manijas de las puertas. Era ahora o nunca. Con los zapatos en la mano, se movió como una sombra pegada a la pared. El aire frío del pasillo le erizaba la piel. Cada paso era un riesgo calculado. El almacén parecía estar a una milla de distancia. Justo cuando estaba a mitad de camino, su codo rozó un dispensador de desinfectante de manos montado en la pared, haciéndolo gotear ruidosamente sobre el suelo. El sonido pareció resonar en el silencio. Marcus se detuvo, su silueta se irguió. Elena se agachó detrás de una gran maceta decorativa, conteniendo la respiración. Después de un momento que pareció una eternidad, Márquez se encogió de hombros y continuó con su rutina. Con un suspiro silencioso de alivio, llegó al almacén, agarró rápidamente una vía intravenosa, una bolsa de solución salina y los antibióticos de amplio espectro más potentes que tenían. Al regresar, con el corazón todavía acelerado, dobló una esquina y chocó directamente contra una figura sólida. Las medicinas cayeron al suelo con un ruido sordo. Era Márquez. Sus ojos cansados se movieron de la cara aterrorizada de Elena a los suministros esparcidos a sus pies. No había ira en su rostro, solo un entendimiento lento y pesado. Su mirada se desvió más allá de ella, hacia la puerta cerrada de la sala de examen 3. Elena, dijo en voz baja y grave. «Hay gente ahí, ¿verdad?» Frente a la furia del Dr. Mellor, Elena no retrocedió. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una convicción inquebrantable. «Mi juramento no es con las regulaciones, doctor. Es con la vida humana», afirmó, mirando directamente a los ojos de su superior. Márquez se paró a su lado, un pilar de apoyo silencioso pero firme. «Ella salvó la vida de este hombre», añadió Márquez, su voz grave resonando en la tensa sala. «Eso es lo único que debería importar». El Dr. Mellor observó a Javier, quien ahora se sostenía sobre sus pies con la ayuda de su esposa, su pierna vendada limpiamente. Un conflicto interno cruzó su rostro, la ira del administrador contra la olvidada conciencia del médico. Soltó un suspiro pesado, una mezcla de derrota y frustración. «No puedo pasar esto por alto. Ambos están despedidos». «Recojan sus cosas», dijo, su tono áspero. Hizo una pausa, evitando su mirada. «No llamaré a las autoridades, esta vez. Sáquenlos de aquí. Ahora». El alivio fue tan abrumador como la pérdida. Elena y Márquez escoltaron a la familia a través de los pasillos silenciosos y hacia la libertad de la noche de El Paso. Antes de desaparecer en la oscuridad, Javier se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. «Nos dio una segunda oportunidad», susurró su esposa. Semanas después, el castigo se había convertido en un renacimiento. Con sus indemnizaciones y el apoyo de una red comunitaria que Márquez había movilizado discretamente, transformaron el sótano de una vieja iglesia en un refugio. La Clínica San Judas había perdido a una enfermera, pero la comunidad había ganado algo mucho más valioso. Elena, ya no atada por la burocracia, abrió la puerta a una nueva familia que esperaba tímidamente.
No había perdido su carrera, había encontrado su verdadera vocación.